Al doctor Esteban Karam, que vino a compartir con nosotros nuestro programa. Doctor Karam, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, Esteban. Saludos a vos y a todo tu equipo. Te felicito por todos los cambios acá en tu estudio, tu local, todo que hace bastante tiempo que no pasaba. Bien. Doctor, le pregunto, mirando de lejos, ya trabajando en su profesión, pero seguramente no involucrándose siempre en política, ¿cómo ve hoy la política? Muchos dijeron no hacemos políticas en tiempo de pandemia. ¿Es verdad? Porque yo veo que ahora están más politizados que cualquiera. A ver, si la política tiene que ver siempre con que los dirigentes se preocupen por los problemas de la gente. A ver. Defender las instituciones son problemas de la gente, son problemas que son muy serios y que siempre deben velar toda la dirigencia, que se respeten las instituciones. Y acá entra el tema del uso de ANSES en una sede partidaria. Eso es algo que yo tengo muy claro, pero desde hace años, desde siempre. Incluso cuando yo estaba ahí como abogado del Consejo Deliberante, fui el principal promotor de una denuncia por el uso y aprovechamiento de los recursos públicos con fines políticos que se le daba a los bienes. Y recuerdo que el fiscal en ese momento, no me acuerdo del fiscal interviniente, mencionó que sí, era una situación que constituía un reproche moral, pero en ese criterio no lo consideraba como delito. Criterio que no comparto porque para eso está la ley anticorrupción, la ley de ética pública que crea la Oficina Anticorrupción del año 99, donde hay, pero clarito la normativa que dice cómo se debe manejar cualquier funcionario público y sobre todo los funcionarios políticos. Si tienen que poner su nombre por todos lados, porque nosotros lo que votamos... además de que es una persona, esa persona representa una institución. Nunca puede estar una persona que sea, puede ser Víctor, puede ser Ricardo, pero la persona que sea nunca puede estar por encima de la institución. Entonces no se puede promover a una persona como que es más importante que la institución. Pero bueno, es un poco amplia tu pregunta, Esteban, pero lo que hoy te diría más me preocupa en esta situación de pandemia, que por ahí yo veo que los dirigentes políticos no miran, que esa es la parte que me preocupa porque no lo están mirando, es la plena vigencia de la Constitución en nuestra vida, en la vida de las personas. Hay muchos derechos que están siendo afectados, sabemos que vivimos una situación complicada, pero ahí es donde tiene que tener el foco toda la clase política, en cómo pelear por la vigencia de la Constitución. Te pongo un caso que pasó, una clienta mía que me comentó hace unas semanas que le hicieron una infracción por vender artesanías en el Parque Mitre. Y bueno, yo le planteé, podíamos o buscar nota con otros artesanos, toda una serie de mecanismos, pero lamentablemente con el decreto que autoriza a los gobiernos municipales, le da un poder enorme. Ese poder que le da a los gobiernos es poder que se le saca a los ciudadanos. Y por ahí veo a mucha gente y sobre todo a los dirigentes que pueden cambiar las cosas, que como no los toca a ellos, no se preocupan por esos ciudadanos. Bueno, afortunadamente, después de una presión, entre que fue un poco de presión mediática, de redes sociales, desde el gobierno municipal cambiaron el criterio y esta persona hoy puede trabajar lícitamente, porque estamos hablando de trabajar, de vender artesanías en una plaza pública. Bueno, hoy, por ejemplo, las guarderías todavía están prohibidas acá en Mercedes, Claro. Siendo que en otras localidades, Bellavista, creo que Santo Tomé, otras localidades que incluso han tenido algún que otro caso de COVID,
están habilitadas. Ujú. Nosotros lo que tenemos que estar pensando es que hay gente que, que no se puede desenvolver, que esas personas deben estar asumiendo un montón de deudas. Esas deudas significan no pagar incluso a otros empleados, Ujú. que esos empleados no pueden darle de comer a su familia, y que por ahí una ayuda de 10.000 pesos que da el gobierno nacional no es suficiente. Y sabemos también que no a todo el mundo le llega. Y aunque llegara a todo el mundo, no alcanza, porque para poder vivir dignamente se requiere mucho más que 10.000 pesos. Pero bueno, yo creo que toda la dirigencia debe estar preocupada. Acá la pandemia es una situación que golpeó fuerte a todos los países del mundo. Ujú. Y golpeó no solo en la salud, sino en los derechos fundamentales de las personas. Vino como una piña y golpeó en el medio de la Constitución Nacional. Entonces, hoy la Constitución Nacional languidece. Entonces, toda la dirigencia debe estar preocupada cómo fortalecer, cómo cuidar y acompañar para que la Constitución pueda ponerse otra vez al frente, en custodia de las libertades de todos nosotros, de todas las personas. Porque hoy le puede tocar a un artesano, a la guardería, seguimos buscando, vamos a encontrar un montón de personas que hoy no pueden trabajar. Ujú. Bueno, yo creo que ahí tendría que estar puesto el foco en las personas que quieren trabajar lícitamente y Pero en este momento no pueden ejercer su actividad. Argentina es el país que más meses lleva de cuarentena. En el verano yo no voy a usar barbijo, ya que me metan preso si quieren, pero me voy a morir de calor. Y tampoco me voy a quedar encerrado en mi casa con el calor que va a hacer. Así que vayan sabiendo eso, que no sé lo que van a hacer, pero algo van a tener que hacer. Otra de las cosas, no existen los controles, doctor. Mentira, no te controlan en la ruta. De acá de Corrientes salís, en la entrada te controlan. Salís a la ruta, no hay ningún control de aquí hacia Corrientes Capital. Nadie te pide papeles, nadie te pide documentación, no hay controles policiales. En la entrada a la ciudad de Corrientes, nadie te controla dentro de la ciudad de Corrientes. Yo no sé si Tazano está haciendo todo eso para que le vaya mal a Gustavo Valdés, o no entiendo por qué, cómo no puede haber un control mínimo del movimiento que hay en Corrientes, donde los casos van aumentando. Bueno, yo tengo entendido que los controles están puestos en las fronteras, en los caminos de frontera, como ser Mocoretá, todos los límites de la provincia donde están los controles estrictos. Y eso, en teoría, sirve para que dentro de la provincia nos podamos manejar con cierta libertad. Pero hoy Corrientes está llena de coronavirus. Y bueno, pero y sí, Corrientes también tiene un problema de que supongo que el transporte de mercadería sigue ocurriendo por el puente. Y bueno, para llegar al puente hay que pasar prácticamente la 3 de abril, está por el medio de la ciudad, así que sí, ¿Y no hay control? es muy complicado y si no hay un control muy estricto. No. Pero bueno, también hay que entender que esto es un virus, hay que entender que nadie se enferma porque quiere y que bueno, estamos padeciendo las consecuencias de manera directa o indirecta. La atención de la salud, sabemos que ya no es la mejor y toda la gente, incluso gente que se hacía controles, yo con un montón de gente que ha hablado y bueno, hasta casos personales me ha ocurrido de no controlar debidamente o los controles que se hacían en Corrientes no hacerlos. No, hay situaciones que bueno, se están dando que son consecuencias directas e indirectas, pero tenemos que aprender a convivir, ¿Sabe qué, a que la vida sigue. Yo pienso que en Mercedes hay COVID, en personas asintomáticas, hasta que le toque a alguien que realmente reaccione. Acuérdese lo que le digo, porque entraron mucha gente de afuera y algunos dieron domicilios y se fugaron en plena cuarentena. ¿Es mejor liberar todo
sería gravísimo, es atentar contra la ley, como dicen esta gente, porque esta gente ya no sabe qué te dice. El otro día quisieron hacer un homenaje a un militar que perdió la vida en la lucha contra la subversión en Tucumán y rápidamente le hicieron bajar la publicación a la gente del ejército argentino. No, sí, una vergüenza acá. Los soldados dieron la vida para que no seamos Cuba. Uh-huh. O sea, para el que no sabe de historia, en Cuba la izquierda ganó la guerra. En Cuba hubo una revolución, derrocaron un gobierno que era una dictadura de Batista, era una dictadura, pero cambiaron una dictadura por otra dictadura. Sí. Y esta dictadura es la peor de la historia porque tiene más de 60 años y bueno, con todas las consecuencias. Con gente que a veces no tiene para comer. Pero las millones de personas que han sido... Yo le escuchaba a una comunicadora hablar como que Cuba estaba... No hay delito, no hay delito, pero hay hambre igual. Yo tengo contactos en el Facebook de gente de Cuba que te pide por favor si lo podés rescatar. Pero tenés un gasto tremendo en pasaportes, Mira, Esteban, te voy a contar un caso que pasó este año, a principio de año, cuando tuvimos la fortuna de conocer Colombia. Uh-huh. Y en el hotel que nos atendía la persona que nos acompaña a la habitación, era un venezolano. Uh-huh. Me dice que se llamaba Esteban, igual que yo, y que era abogado. Uh-huh. Sí, lo gracioso por decirlo, porque el colega tuvo que salir de Venezuela porque en Venezuela aplicaron un sistema socialista, populista, comunista, como el que por todos los medios están tratando de implementar acá en la Argentina. Uh-huh. Y donde las consecuencias sabemos cómo van a terminar. Ese es mi mayor temor, te digo, Esteban, junto con la vigencia de la Constitución, el sentido político que le están dando a las cosas, en donde cada día es un pasito más hacia el aislamiento internacional. La Asociación Internacional de Aviación, la IATA, ya intimó a la Argentina diciendo que no existe otro país del nivel de la Argentina que haya suspendido los vuelos por tantos meses. Y hay un montón de líneas aéreas. O sea, no se aplica a ningún país del mundo salvo en Argentina. Uh-huh. Y los casos hoy, los peores, el peor país con donde se están dando mayor caso está la Argentina, está entre el ranking de los peores. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que las medidas que están proponiendo o que el gobierno propuso, que por ahí en un inicio habrán sido exitosas, ya no lo son. Llevamos más de 10.000 muertos, casi 500.000 contagiados. ¿De qué nos sirvió estos 6 meses de cuarentena? Pero todo eso, Esteban, hablando solamente de la gente que falleció por COVID. Acá hay que hablar gente que le impiden la internación, y eso puedo decirlo, sé fehacientemente, gente que dan vuelta para internarles, enfermos de cualquier otra enfermedad, por el hecho de que dar prioridad por si ocurre un tema de COVID. Entonces, esas situaciones están ocurriendo, pero en todo el país, y tienen que ver con esta cuarentena excesiva de la cual nos sale la Argentina, y va a tener consecuencias muy graves. A ver, otra situación que también tiene que ver con la vigencia de la Constitución, así como la aviación, el transporte terrestre. Hay gente que necesita moverse entre ciudades y no todos tienen auto y no todos tienen para pagar un taxi. Y el medio más económico, después de eso, es el transporte de colectivos. Uh-huh. Bueno, yo creo que algo que podrían estar viendo la dirigencia para no irnos tan lejos uh-huh. de Buenos Aires o acá en Mercedes nomás, ir viendo con ciudades que no tienen COVID, como por ejemplo Curuzú. Uh-huh. Ir viendo para establecer un transporte de colectivo entre Mercedes y Curuzú para darle un servicio a la gente. Y así de a poquito ir restableciendo con una hoja de ruta. Pero cerrando todo, se deja a las personas que trabajan en el servicio de transporte en la calle. Acá hay muchísimas empresas que ya no están por volver a cerrar. Y eso sí que, como experiencia personal, me acuerdo los 2 meses que 2 y pico estuvo el juzgado cerrado.
tanto yo como la mayoría de los colegas que vivimos de la profesión, que litigamos, que hacemos tribunales, estábamos enloquecidos. Y eso te puedo decir uno por uno los colegas, pero estábamos enloquecidos porque se pueden hacer las cosas, porque para eso se piden protocolos, se piden cuidados, se exigen determinadas normativas para que se puedan hacer las cosas. Mocoretá es la ciudad que limita con Entre Ríos. Exactamente. Bien, para los burros que están escuchando, tío, que aprendan un poco de geografía. Sí. Porque mandan cada mensaje. Doctor, le pregunto otra de las cuestiones. Se pierde mucho, se perdió mucho. Y además, yo suelo hablar con la psicóloga y el daño terrible que puede llegar a quedar y las secuelas también en el estado de ánimo de las personas. Mira, en las provincias o ciudades donde fueron más exagerados con la cuarentena, prohibían hasta el servicio un servicio de salud como la psicología. En Capital, meses estuvieron sin poder acudir a un psicólogo de manera presencial, tenían que usar de modalidad virtual. Todos sabemos que no es lo mismo. Uno se amaña, pero no es lo mismo. Lo mismo provincia de Buenos Aires. Y bueno, la salud mental, estamos en 2020, la salud mental es tan importante como la salud física. Los problemas de depresión de las personas, no voy a venir a hablar tampoco, bueno, no es mi área, claro. pero hablo de lo que es conocimiento común, que es sumamente importante y es prioritario cuidar la salud mental. Entonces, privar a las personas incluso en Capital y distintas ciudades o provincias que fueron demasiado estrictos, prohibían los consultorios privados. Entonces, la gente que no podía ir o le aconsejaban no ir al hospital público. Y tampoco se podía hacer una consulta en el consultorio de un médico. Entonces, acá no tenemos conciencia de la gravedad de lo que ocurrió. Acá, por eso, dentro de todo, la provincia de Corrientes se ha manejado bien. Se ha manejado bien, pero mi filosofía de vida está más a favor de la libertad. Entonces, yo felicito cuando se pelea por mantener la libertad de las personas. Ayer hubo una pelea por la libertad de los fútbol de salón, digamos, sería así. Parece que abrieron una institución de fútbol de salón, vino la policía y lo cerró. Ahora yo digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno graba audios, y más cuando no está en sus cabales. Viste que a veces el vino libera al hombre porque es sangre popular. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces después se viralizan. Yo entiendo que... pero a ver, si hubo un problema porque una cancha de fútbol está bien, hoy está en contra de la normativa, pero la realidad, en otros países que tuvieron muchísimos casos, pero muchísimos casos, el fútbol profesional incluso está habilitado. Primero tiene que pensar los gobernantes que las restricciones a la libertad afectan derechos fundamentales de la persona, incluso el derecho a decidir sobre la vida misma y a tomar riesgos. Entonces, para mí es muy serio el tema de que cualquier actividad que encima, si vos la comparás con un domingo en el Parque Mitre, en la plaza, en cualquier lado, lleno de personas, todo lo que se hace... lo que se termina prohibiendo se termina haciendo de contrabando. La gente va a encontrar campos o distintas locaciones donde jugar a la pelota o donde hacer lo que se le canta, porque eso es lo que termina la prohibición, y más cuando la prohibición no es una cuarentena de 40 días, sino que hablamos de una cuarentena de 170 días, o ya perdí la cuenta. 172 días. El tema es que la gente que tiene las canchas de fútbol de salón o de fútbol 7, no sé cómo le dicen, ellos se están pagando un impuesto.
Y ellos van a tener que seguir pagando. Eso es la mentira que nadie creyó. Nos dijeron que no importa, refinanciar tu tarjeta de crédito y pagarla ya. Ahora tenemos que pagar con un interés del 64%. 43% de interés más el 21% de IVA, 64%. Nos dijeron que no nos apuremos por pagar el teléfono, el internet, todo. Pero todos los meses había que pagar porque te llamaban por teléfono. Enloquecían a nuestros abuelos que tenían que quedarse encerrados. Y le pregunto a otro doctor porque es bueno también analizar y la gente dice, yo no estoy en contra de los que cobran el IFE. Pero los del IFE tienen que entender que este gobierno les mintió. En 6 meses recién están pagando el tercer IFE. Y hay mucha gente que cobraron el primer IFE y no cobraron el segundo. Y nunca le dieron explicaciones por qué, porque son desempleados. Entonces, un gobierno que dice que te defiende, que dice estar con los pobres, inclusivo, eso es mentira. Los jubilados nomás tienen 16.000 pesos de sueldo. ¿Le parece a usted que un jubilado puede vivir con eso? No, es una burla, es una miseria y es un atentado al sentido común. O sea, eso de ya si había tanta disponibilidad de recursos, la prioridad, las personas que trabajaron toda su vida y quieren pasar sus últimos años de vida con cierta dignidad, y para darle esa cierta dignidad hay que darle plata. ¿Sí? Es así para que puedan darse los gustos o sus pequeños gustos. Entonces por Y ahí, ahora se habla con una movilidad de 2 veces al año. O sea, cada 6 meses. Ya le dieron un aumento menos de lo que daba la normativa de que cuando estaba Mauricio sí, Macri. por decreto incluso habían Modificado. ordenado la suspensión y le da lo que quiere. Por ¿Por qué nadie decreto se defiende a los aumenta lo que abuelos? quiere. ¿Por qué nadie defiende a los abuelos? ¿Por qué no se da el debate en el Senado? ¿Por qué no se bueno. hace presentaciones? Pero bueno, a ver, el Poder Judicial, como siempre, el Poder Judicial de este país, que es una vergüenza, por eso es el poder del Estado peor visto, eso en todas las encuestas que hacen, siempre es obsecuente al poder político. Siempre, en todos los gobiernos es obsecuente al poder político. Cuando estaban los militares, ¿qué hacía la corte? La doctrina de facto se llamaba, donde asumía todos los actos de los militares y bueno, como le hacía valer todo, después venía un gobierno constitucional, venía otro gobierno militar y listo, no importa, vale lo mismo porque acá es Cambalache. Vino Menem, aplicó todo lo que aplicó, la corte adicta Menem. Vino Kirchner, lo mismo. Y así. Y acá tenemos un conjunto de jueces que no se anima a pelear por la Constitución. Acá estamos, pero sometidos al poder político, porque el poder judicial, en cuanto a la defensa de los derechos constitucionales, nada, no hizo nada, pues no hay, pero a ver, estamos hablando. Uno podría pensar, lo primero donde va a reaccionar es cuando le tocan a los abogados. Bueno, en provincia de Buenos Aires, creo que no sé cuántos meses estuvieron sin trabajar o con los tribunales cerrados. Presentaciones le dieron todo por la cabeza. Y bueno, si ni a los mismos abogados se podían defender en tribunales, ¿qué le queda al resto de la sociedad? No, una vergüenza, una vergüenza. Doctor, ¿y la reforma judicial qué es para usted? Una persona que analiza. Yo digo, está bien que presente la vicepresidenta y que haga todo el escándalo que hago, pero si hay un poder judicial independiente y defiende con honorabilidad la justicia, la Constitución, los derechos de los jueces, de los fiscales, de los mismos abogados, ¿por qué no hace una presentación en contra y directamente esto no es viable? Juntémonos entre todos los sectores. Es que para poder declarar la inconstitucionalidad de una ley, primero se tiene que aprobar. Y esta ley queda que se apruebe en diputados, que esperemos que no aparezcan diputados vendidos, como siempre pasa. Y en teoría
no le darían los números, Ujú. en teoría, pero Le dan billetera ese- mata galán y a la hora de los bifes, bueno, resulta que el diputado de ahí de la provincia y de Chuquisaca, vota, se dio vuelta. Chuquisaca, linda provincia, ¿no? Sí. Doctor, y le No. pregunto, ¿y qué pasa si se aprueba y no se declara inconstitucional? Me muero. A ver, para empezar, para financiar nomás esa reforma, estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Eh, a ver, estamos en un estado quebrado, volvemos a lo mismo, volvemos a al tema que tocaste hoy de los jubilados. Los jubilados que están ganando miseria, jubilaciones de indigencia, y, y van a estar preocupados por nombrar 1.000 jueces, que cada juez cobra una barbaridad. Hoy más que nunca con la pandemia descubrimos que es una barbaridad lo que cobran, porque en vez de estar al pie del cañón, acá en Corrientes voy a hacer una diferencia, porque tuvieron bastante sentido común, porque se cerró poco. Incluso en la feria judicial dejaron de lado la feria por el tiempo perdido. Y para tanto a los abogados litigantes como para la ciudadanía que usa la justicia como un servicio, Ujú. la verdad que por ese lado se comportó el Poder Judicial de nuestra provincia. Pero en numerosas provincias durante muchos meses, estuvo cerrado el Poder Judicial. Pero mientras tanto, todos los jueces y todos los funcionarios judiciales siguieron cobrando como si nada. Anoche Lázaro Báez no pudo entrar a su casa porque los vecinos lo impidieron. Rompieron las vallas de contención las barreras que se levantan cuando entra un miembro del barrio privado. La policía rompió. No entró más porque la gente se tiró al piso. La gente no lo quiere en su barrio. Y le pregunto, doctor, hoy justamente cuando le mandé la invitación estaba pensando, le voy a preguntar cómo es el sistema. Todos le atacan, por ejemplo, al que queda en libertad. Linchan al que lo dejaron en libertad y casi lo matan los mismos vecinos. Pregunto, y disculpe mi ignorancia, ¿no corresponde caerle a la justicia, que es la que le da la libertad, y no a esta persona que la dejan suelta? Pero exactamente, es así como estás diciendo, Esteban. Pero acá hay un problema peor. Aquí hay un problema peor. Es posible que por los plazos procesales que ocurrieron, Uh-huh. es posible que le corresponda Sí. la libertad, o Corresponde. no seguir en prisión a Uh-huh. Lázaro Báez. El problema es que la justicia, cómplice de los corruptos, en vez de juzgar en tiempo y forma, plancha las causas. Y entonces lo que es de público conocimiento para todo el mundo que ve la fortuna de este personaje, Uh-huh. termina siendo justicia de mano propia. Cuando las instituciones se corrompen, como pasa en nuestro país, que están lamentablemente todas las instituciones corrompidas, Uh-huh. la gente se arregla como puede. Y eso es lo que el Estado y la dirigencia política tiene que evitar, que las instituciones se corrompan, para que esto no sea la ley de la selva. Uh-huh. A nosotros, ¿quién nos defiende de las arbitrariedades tanto del Estado como de otros particulares? Las instituciones fuertes. Instituciones fuertes son la única defensa que tenemos nosotros de la libertad. Pero si todas las instituciones están podridas, como pasa en este país, nuestras libertades y garantías no están aseguradas. Uh-huh. Le pregunto, doctor, yo creo, anoche estábamos justamente viendo con un grupo de amigos... Moralmente, éticamente, está bien lo que hicieron los vecinos. Sí. Eso fue un acto de desobediencia civil. Eso, como en los tiempos de Gandhi en la India, que se enfrentaba al ejército inglés sin pelear. Bueno, eso fue un acto de desobediencia civil. Uh-huh. Está bien lo que hicieron. Moralmente, éticamente, ellos no quieren tenerlo moralmente ahí. está bien. Después, legalmente, siempre lo legal y lo justo no siempre van de la mano. Uh-huh. Lo legal y lo justo no siempre van de la mano. Y lamentablemente, la dirigencia y los jueces no se preocupan por
porque lo legal y lo justo vayan Ellos de van la a ser mano. los responsables el día de que maten a Lázaro, si quieren matarlo. Y puede pasar y sí, van a ser responsables los jueces inoperantes que por temor nos animaron a llevarlo a juicio en tiempo, porque saben que si lo llevan a juicio, seguramente lo primero que va a apuntar es hacia arriba. Claro, porque lo mismo va a pasar con el linchamiento que le hacen a la gente, que por ahí matan gente en la calle porque quedaron en libertad. Los golpes son tremendos, la justicia por mano propia no debería de existir en un Estado de Derecho si funciona bien. Lo que me llama la atención es le hacen escracho a Lázaro Báez, pide de Elías cosas en su beneficio, Lópezito quedó ahí aislado, nadie pide nada por él. ¿Por qué no se le hace un escrache a Cristina de la misma manera que le hacen a Lázaro Báez? Igual. Yo si la tuviese como... ¿se acuerda? Yo insisto, a ver, no es lo ideal que la gente se esté arriesgando por su cuenta a, sea, marchar, protestar, todo el tiempo, porque está poniendo en cabeza de ciudadanos comunes el trabajo que tienen que hacer las instituciones. O sea, no es trabajo de Hay que exigirle a la justicia entonces. Pero sí, no es trabajo de la ciudadanía juzgar y condenar a Cristina. Ese es el trabajo del Poder Judicial. Y el Poder Judicial ausente en nuestro país, el que mira para otro lado y el que se lava las manos. Y entonces, eso es un camino peligroso, porque esos caminos pueden terminar en guerras civiles. Ojalá que realmente pero hay que entender una cosa, capaz que si salen a escrachar a Cristina y la quieren hacer lo mismo que Lázaro, ella trae su ejército de ñoquis y de oportunistas y le hace confrontar y está capaz que pueda armar una guerra civil como ustedes. A ver, porque el argentino se conformó con poco. Ha pasado en la Argentina hechos de derramamiento de sangre por mucho menos. Entonces, acá hay que ser serios y responsables. Acá los que tienen que actuar en tiempo y forma son las instituciones que para eso están. Y si ven que no pueden estar, y el problema es que tampoco la judicatura actúa sobre los jueces y hay una cadena de irresponsabilidades y negligencias. La policía de Buenos Aires está protestando en toda la provincia, que eso es gravísimo. Entre los petitorios piden la capacitación, entrenamiento permanente y un derecho a la vivienda, asistencia psicológica. No puede ser la situación en que está viviendo. Le pregunto, doctor, en el final, ahí, disculpame Esteban, ahí tiene mucho que ver la cantidad de delincuentes que liberaron, que creían que iba a ser gratis. Liberar, no sé, miles de detenidos, y eso es Poder Judicial en complicidad con el Poder Político que avala filosóficamente esa medida, porque este gobierno está en contra de la pena, está en contra de que el que delinque vaya preso, es una filosofía que tienen ellos. La ministra de Seguridad lo muestra en cada palabra, en cada acto. Para ella la toma de tierras es un problema habitacional y no un problema de delincuencia. Y entonces acá pueden ir cualquier persona o pueden ir incluso extranjeros, andá a tratar de tomar un metro de tierra en Brasil o en Paraguay o en Bolivia. Y lo primero que hacen te sacan a palos. Pero acá en Argentina, lamentablemente, el alimento de los políticos, la necesidad de la gente. Quiero cerrar la nota y le agradezco la gentileza, gracias por venir y poder hablar de todos los temas. Quiero cerrar la nota preguntándole si al político argentino, el ciudadano, le sale barato poder mantenerlo y asistirlo. Se conforman con un plan social de 8.000, con una beca de 5.000, con un IFE cada 2 meses de 10.000, y sería bueno educar también a la sociedad que estos planes y esta ayuda, si no tienen aporte jubilatorio, bueno, está a los 65 años la pensión al adulto mayor, o sea que ¿por qué la dirigencia política no piensa en construir un país en base a trabajo, esfuerzo y que cada uno tenga lo que se merece? Buen sueldo, obra social y poder mantener a sus hijos. Mirá, Esteban, los impuestos te quitan libertad. Acá, en este periodo de pandemia,
hay mucha gente que en distintos actos de nuestra vida estamos siendo privados. Hay muchos actos que no podemos realizar como lo haríamos normalmente. Y hay otras personas que además de esas privaciones, a las que se suma el tema de no poder trabajar, después van a terminar privados de su libertad económica, porque aunque esto termine y se vuelva a toda la normalidad, millones de personas van a terminar endeudadas y van a tener que vivir para pagar deudas. Y acá, además de eso, tenemos impuestos altísimos. Sí. Impuestos altísimos, que eso es lo que termina pasando. Vos me preguntás si los políticos son caros. Sí, son caros porque hay una estructura. Ellos se roban la gran parte de los impuestos y le tiran migajas a sus sectores y seguidores. Pero es que ¿les sale barato? Hay un sistema realizado para tener un público cautivo. Eso es el populismo. Entonces acá lo que tendríamos que estar pensando es que si vos te comprás este alcohol en gel, no pagues un 21% más por IVA, pagás menos por IVA. O sea, yo no digo no paguemos impuestos, pero los impuestos que pagamos en Argentina son excesivos porque vos pagas impuestos municipales, provinciales, nacionales, por servicios que no te prestan, porque a la hora que vos necesitas de salud, una salud a media máquina. La policía hace lo que puede, la educación, todo con sueldo docente, con sueldos bajos. Al final, y tenemos una estructura que no termina sirviendo al ciudadano. Entonces, preferible tener un Estado más chico, pero más fuerte. O sea, un Estado chico que significa que brinde lo que tiene que brindar, lo que le sirve al ciudadano, pero que esté bien hecho. Claro. Acá tenemos todo cartón pintado, pero costosísimo por la cantidad de cargos. Y sí, hay que decir la verdad, la Argentina está llena de ñoquis. Y eso es lo que está condenando a toda la sociedad. Comprás un auto, pagás la mitad del auto en impuestos. Cargás combustible, la mitad del combustible en impuestos. Impuestos que se termina quedando Cristóbal López. Pagamos patentes carísimas para después calles, rutas que están todas hechas pelota. Entonces, siempre la carga al ciudadano trabajador para servicios que no se ven reflejados. Entonces, yo digo, mejor menos impuestos, y eso también tendría que estar pensando la dirigencia. Ayudar económicamente, pero no que nos den nada, que no nos saquen. Porque siempre están pensando si le damos un caramelo. No necesitamos más caramelo, necesitamos que nos dejen de sacar. Claro. Y ahí tiene que estar la inteligencia de toda la clase política. En el final, usted que tiene interesantes proyectos, ¿volvería a la política o no? Y mirá, a mí la política es algo que me gusta, pero yo tengo una mirada muy particular y suelo ser bastante intransigente con algunos temas. Yo respeto mucho a muchas personas que están dentro de la política, pero para mí el sistema como está hecho no sirve a los ciudadanos. Entonces, para mí estar en política es pelear para cambiar este sistema. Claro. Y no ser un engranaje más del sistema, no ser una carga pública, porque acá lo que estamos cansados es que todo el tiempo aparezca una carga pública nueva para el conjunto de la sociedad. Entonces hay que tratar de evitar que este estado elefantiásico que lo mantenemos entre todos y no nos damos cuenta, porque capaz el político está bien, cobra bien, pero de ahí va extendiendo la línea y va a tener familiares, amigos, todo, y no le basta bien, porque el que trabaja, produce, sabe todo lo que tiene que pagar para mantener toda esa estructura política. Vos tenés un emprendimiento, y acá me lo han dicho, la otra vez fue a mi estudio también, unos muchachos que tienen una entidad que dan préstamos, pero trabajan como comercializadoras, no son la empresa prestataria, digamos. Y me dice, doctor, ¿será que se puede hacer algo con esto? Y me muestra unas boletas de impuestos por servicio financiero, 50.000 pesos la boleta, y yo la vi claramente. Entonces, eso le digo, es posible que porque la tarifaria no está bien diferenciada, paga lo mismo un banco que una pequeña
comercializadora y o financiera. Entonces se presume que porque un local chiquito que da préstamo va a poder pagar un montón de impuestos o va a pagar los mismos impuestos que paga un banco. Entonces, y yo no veo la mirada ahí en la clase política de ver, capaz esas personas, esa financiera, si no pagan esos 50.000 pesos, puede contratar más personal. Claro. En vez de pagar más impuestos, crece. Pero vos lo que estás haciendo es metiendo un pie a la gente emprendedora. Acá en Mercedes se ve todo el tiempo muy lindo los emprendimientos, la gente que quiere crear cosas y vender, pero todo siempre en pequeña escala. ¿Por qué? Porque el que empieza a crecer y tiene que producir y contratar personal, perdió, pero perdió por el sistema. Bien. Doctor, le agradezco la gentileza, ¿eh? No sé si quiere agregar algo más. No. ¿Lo veo lejos del regreso a la política entonces, hasta que nos cambie un poco más? No, o sea, yo tengo mis amigos de la política, eso puedo decirlo, que los respeto y los ayudo en lo que pueda, yo los acompaño, los ayudo, pero yo siempre marco, incluso cuando yo estaba activamente participando en política, me acuerdo, el doctor González Nadal me decía, gastándome, me decía, este es el abogado del diablo, porque siempre yo le daba la otra mirada, el camino opuesto de lo que puede pasar si se hace tal cosa. Que a veces los políticos no quieren entender eso. Yo lo que sí creo que más allá de que no estar activamente, algo que me he ganado en este tiempo es el respeto. Y creo que me he ganado el respeto tanto de propio como de adversario. Y yo trato de respetar también y mantener ese trato con... y es así que todo el tiempo, o sea, yo hago gestiones, trámites que tienen que ver con lo judicial y me muevo por el municipio con distintos funcionarios, yo no tengo problema. Yo no personalizo la política, para mí el problema en la Argentina es personalizar la política. Claro. Doctor, ¿lo atacaron por algunos medios provinciales, locales? ¿Inició acciones? Sí, hubo una nota de un par de medios, o sea, era la misma nota que subieron un par de medios, y sí, uno era un medio provincial, bueno, ambos creo que eran medios provinciales, y bueno, pero ya está en curso, ya está iniciada las acciones legales pertinentes, y así que vamos a ver qué pasa. Hacemos valer lo que yo hago para mis clientes, trato de hacer valer para mí, que prevalezca la Constitución. Claro que sí. Gracias, doctor. Bueno, de nada, saludos a todos.